Con la llegada de los primeros colonos europeos a Australia en el siglo XIX, comenzaron a reportar encuentros con una misteriosa criatura anfibia que parecía incorporar diversas características de diferentes animales, una criatura sumamente agresiva con cualidades sobrenaturales que habitaba en los ríos, lagos y pantanos de Australia, y la cual, según los nativos, era la responsable de las desapariciones de hombres, mujeres y niños en la zona. Esta misteriosa criatura sería conocida por las tribus como el Bunjip. Australia ocupa la principal masa continental de la plataforma llamada Sahul, además de algunas islas de los océanos Pacífico, Índico y Antártico. Es uno de los 14 países independientes que conforman Oceanía y el sexto más grande del mundo, rodeada por los océanos Índico, Glacial, Antártico y Pacífico. Está separada por Asia, Arafura y Timor. Los 7 millones de kilómetros cuadrados de superficie de Australia se encuentran en la placa indo-australiana. Tiene una línea costera de 25.700 kilómetros de extensión. Una enorme parte del país es desértica o semiárida. Australia es el país habitado más seco y llano, y el que menos suelos fértiles posee. Solo en el sureste y suroeste existe un clima templado. La parte norte del país, con un clima tropical, tiene una vegetación que consiste en selvas lluviosas, bosques, praderas, manglares y desiertos. En las zonas más remotas de este lugar, existen diversas historias de criaturas misteriosas y monstruos que acechan a las personas que se adentran a estos lugares. Australia es el hogar de varias bestias misteriosas fascinantes. Una de las más conocidas es el Bunjip, un monstruo acuático conocido por los colonos blancos desde principios del siglo XIX, pero conocido desde tiempos inmemorables por los aborígenes. El Bunjip, también conocido como Kiamprati, es una criatura de la mitología aborigen, la cual se dice vive en pantanos, billabongs, arroyos, lechos de ríos y pozos por toda Australia. Bunjip, en el idioma Wemba Wemba, significa diablo o espíritu maligno. Los aborígenes solían contar diversas historias y cuentos de criaturas que acechaban los cursos de agua y se comían cualquier animal o persona que se acercara lo suficiente. Además que estas criaturas habían desarrollado un gusto peculiar por la carne humana. Muchos de los avistamientos modernos que provienen de los australianos vienen en una amplia variedad de descripciones: criaturas escamosas, peludas, de muchas formas y tamaños. Para la gente de Australia, el Bunjip es más que un mito o una leyenda, es una criatura real de carne y hueso. El enorme monstruo acuático tiene gusto por la carne humana, especialmente la de mujeres, niños y extranjeros. Las descripciones del Bunjip varían desde inusuales hasta completamente extrañas. Algunos de los primeros relatos escritos encontrados en los periódicos de los colonos blancos hablaban de encuentros con una criatura que tenía la cabeza de un cocodrilo, con cara de perro, cola de caballo, colmillos, grandes cuernos y aletas, además de estar cubierto por una gruesa capa de pelaje oscuro. Otros relatos lo describen con rasgos de animales terrestres y acuáticos, con largas garras y poderosas patas traseras. Algunos decían que la criatura era un espíritu del agua que tomó la forma de una estrella de mar gigante. Otros afirmaban que tenía un ojo grande en la cabeza y una boca en el estómago. Las descripciones de los Bunjips variaban mucho. George French Angus puede haber recopilado una descripción de un Bunjip en su relato de un espíritu de agua del pueblo Morundi del río Murray antes de 1847, afirmando que esta criatura era muy temido por ellos y que habitaba en Murray, aunque era muy difícil poder describirlo debido a sus formas extrañas. La forma más habitual se decía que era la de una enorme estrella de mar. Además, según el periódico The Australasian, en 1851, un Bunjip había sido atravesado con una lanza después de matar a un aborigen. El anticuario Raynell Jones afirmó que hasta mediados de la década de 1850, los aborígenes tenían el hábito de visitar el lugar anualmente y trazar los contornos de la figura, que tiene unos 11 pasos de largo y 4 pasos de ancho. En el libro Los aborígenes de Victoria, de Robert Broad, dedicó 10 páginas al Bunjip, pero concluyó que en verdad se sabe poco con respecto a su forma, cobertura o hábitos, ya que los aborígenes parecían haberle temido tanto que no habían podido tomar nota de sus características o comportamiento. Los Bunjips, presuntamente vistos por testigos, de acuerdo con sus descripciones, comúnmente se ajustan a uno de dos categorías. El 60% de los avistamientos asemejan a focas o perros nadadores, y el 20% de los avistamientos son de criaturas de cuello largo y cabezas pequeñas. Las descripciones restantes son ambiguas más allá de la categorización. La variedad de perro foca
se describe con mayor frecuencia como de entre 4 y 6 pies de largo, con un pelaje negro o marrón. Según los informes, estos bunyips tendrían la cabeza redonda, muy similar a un bulldog, orejas prominentes, sin cola y bigotes como de una foca o una nutria. La variedad de cuello largo supuestamente mide entre 5 y 15 pies de largo, y se dice que tiene pelaje negro, orejas grandes, colmillos pequeños y una cabeza similar a un caballo o emú, cuello de aproximadamente 1 metro de largo y con muchos pliegues de piel, además de una cola parecida a la de un caballo. El bunyip ha sido descrito por los nativos como un anfibio nocturno, y el cual siempre acecha en los ríos, lagos y pantanos. Según la mitología aborigen, pueden nadar rápidamente con aletas y emitir un poderoso rugido, con el cual pueden llegar a aturdir a sus presas. Además, algunas ocasiones se les ha avistado alimentarse de cangrejos de río, aunque algunas leyendas los retratan como depredadores sedientos de sangre. Según las historias, estas criaturas serían ovíparas, ya que se dice que los nidos donde ponen sus huevos son muy similares a las de los ornitorringos. El bunyip aparece en las historias de los Garringeri, los cuales contaban que soñaban con un espíritu de agua llamado Muliawonk, que atraería a cualquiera que tomara más peces de los que le correspondían de las vías fluviales, o se llevaría a los niños si se acercaban demasiado al agua. Según algunos investigadores, esas historias enseñaron medios prácticos para asegurar la supervivencia a largo plazo de los Garringeri, logrando así el cuidado de las tierras y su gente. Sin embargo, existe otra cara de esta criatura, ya que los aborígenes veían al bunyip como una especie de protector, un castigador enviado a la tierra para hacer justicia a los que hacían el mal. Una de las primeras referencias publicadas al bunyip apareció en un folleto publicado en 1812 por James Eaves. En este caso en particular, el nombre se deletreaba Banuip y se refiere a él como una criatura negra parecida a una foca que tiene un rugido aterrador. Los relatos de finales del siglo XIX compararon a la criatura con un animal anfibio parecido a un perro, o de manera algo confusa. Lo describieron como un cuadrúpedo del tamaño de un becerro, con el pelo desgreñado o crin, que a veces se le veía en tierra, pero la mayoría del tiempo estaba dentro del agua. Varios relatos intrigantes de testigos presenciales se refieren a criaturas anfibias peludas parecidas a focas, que corresponden vagamente con la criatura descrita por Eaves. Un relato de 1821 muestra a la bestia con un cuello grueso de 1 metro de largo y aletas oscuras en la cabeza, mientras que una descripción de 1872 se refiere a un perro de agua negro, de pelo largo y pelaje brillante, que tenía prominentes orejas. Incluso, hay algunas piezas de arte aborigen que suponen que representan a los bunyips. Uno especialmente famoso representado en varios libros muestra un cuadrúpedo de cuerpo gordo y cabeza pequeña, que tiene piernas delgadas y orejas pequeñas. Parece una especie de mamífero con forma de hipopótamo. Si bien es exactamente interesante, los primeros avistamientos registrados de esta criatura sucedieron durante 1770. Con el asentamiento temprano de Australia por parte de los europeos, la noción se generalizó de que el bunyip era un animal desconocido que esperaba ser descubierto. Al no estar familiarizados con las vistas y sonidos de la peculiar fauna del continente insular, los primeros europeos creían que el bunyip que se les describía era un animal australiano extraño y a veces le atribuían llamadas o gritos de animales desconocidos. Durante esos años, surgieron diversos avistamientos de la criatura por parte de los europeos, además de registrarse desapariciones de personas cerca de los cuerpos de agua, algunas veces encontrando el cuerpo destrozado a los pocos días. Uno de los relatos más tempranos relacionados con el bunyip sucedió en 1818, cuando Hamilton Hume y James Meehan encontraron el cadáver de un animal de huesos grandes en el lago Bathurst, en Nueva Gales del Sur. No llevaron al animal bunyip en un principio, pero describieron los restos de una criatura similar a un hipopótamo o un manatí extraño. La Sociedad Filosófica de Australia se ofreció más tarde a reembolsar a Hume los costos incurridos para recuperar un espécimen del animal desconocido, pero por varias razones, Hume no pudo regresar al lago. Posteriormente, se creería que estos restos pertenecían al mítico bunyip. Posteriormente, durante 1845, el periódico The Geelong Advertiser anunció el descubrimiento de fósiles en la provincia de Geelong y la historia de un aborigen que al verlos manifestó que se trataban de los huevos de un bunyip. El periódico dio la siguiente descripción a partir de la historia de este hombre, asegurando que el bunyip es representado como una combinación de las características de un ave y un cocodrilo. Tiene una cabeza que asemeja a la de un emú, con un pico largo, terminado en un borde cerrado. Su cuerpo y piernas son como los de un cocodrilo, con las traseras gruesas y fuertes, y las delanteras un poco más alargadas. Las extremidades tienen grandes garras, aunque los aborígenes dicen que su método usual de caza es abrazar a su presa hasta la muerte. Dentro del agua,
nada como una rana y en la orilla, camina sobre sus patas traseras con la cabeza erecta, y en esta posición mide hasta 3 metros de alto. Durante 1830, en las cuevas de Wellington, se descubrieron huesos fosilizados de algunos cuadrúpedos, muchos más grandes que el buey o el búfalo, descubiertas por George Rankin y más tarde por Thomas Mitchell. El anatomista británico Sir Richard Owen identificó los fósiles como los gigantescos marsupiales Notherium y Diprotodon. Al mismo tiempo, algunos colonos observaron que todos los nativos a lo largo de estos lugares, al ver los huesos, aseguraban que se trataba de animales que habitaban en la zona y a los cuales llamaban bungips. En enero de 1846, un colono tomó un cráneo peculiar de las orillas del río Murrumbidgee, cerca de Balnarde, Nueva Gales del Sur. Los informes iniciales sugirieron que era el cráneo de algo desconocido para la ciencia. Todos los nativos a quienes se les mostró el cráneo lo relacionaban al bungip. En julio de 1847, varios expertos, incluidos W.S. Maclay y el profesor Owen, habían identificado el cráneo como el cráneo fetal deformado de un potro o un becerro. Al mismo tiempo, el supuesto cráneo de bungip se exhibió en el Museo Australiano durante 2 días. Los visitantes acudían en masa para verlo, y el periódico The Sydney Morning informó que muchas personas hablaron sobre sus avistamientos del bungip. En marzo de ese año, se avistó una de estas criaturas tomando el sol en el plácido seno del Yarra, justo enfrente de la aduana de Melbourne. Inmediatamente, se reunió una multitud y 3 hombres partieron en bote. Sin embargo, la criatura rápidamente desaparecería en el agua. Otro relato escrito se le atribuye a William Buckley en su biografía de 1852, donde narró que vivió 30 años en el pueblo Watarong. El relato de Buckley sugiere que vio una criatura anfibia similar a la descrita anteriormente en varias ocasiones. Él agregó que nunca pudo ver la criatura completa, pero parecía estar cubierta con plumas de un color gris oscuro. Parecía ser del tamaño de un ternero adulto. Además, hizo hincapié en que se creía que el bungip tenía poderes sobrenaturales. Durante 1857, un artículo apareció en un periódico informando sobre los dibujos realizados por Edwin Tokeller mientras viajaba por los ríos Murray y Goulburn, ya que entre los últimos dibujos notaron una imagen del bungip, o más bien, una criatura de cuello largo. El señor Stokeller informó que el bungip es una gran criatura similar a una foca, que tiene 2 pequeñas pádulas o aletas unidas a los hombros, un cuello largo como de cisne, una cabeza similar a un perro y una curiosa bolsa que cuelga debajo de su mandíbula, la cual se asemejaría a la bolsa de los pelícanos. El animal está cubierto de pelo, como el ornitorrinco, y es de un color negro brillante. El señor Stokeller vio no menos de 6 de estos curiosos animales en diferentes momentos. Su bote estaba a unos 10 metros de uno cerca de la batea de Empire, en Goulburn. Aunque en algunas ocasiones disparó contra los bungips, no lograría capturar un espécimen. El señor Stokeller le mostró los dibujos a varios aborígenes de la tribu Goulburn, quienes rápidamente aseguraron que se trataba del bungip. Los animales se movían contra la corriente a una velocidad de aproximadamente de 7 millas por hora. El señor Stokeller afirmó que podía haberse acercado más a los especímenes que observó si no hubiera sido disuadido por las historias de los nativos sobre el poder y la agresividad de estas criaturas. En 1872, en el lago Galil, conocido por los diversos avistamientos de estas criaturas, se suscitaría la desaparición de un granjero de la localidad, el cual salió una mañana a pescar y nunca volvió. A los pocos días, solo pudo encontrarse su embarcación hecha pedazos. También el ganado de los colonos asentados en la zona, que calmaban su sed en el lago, comenzaron a desaparecer, y muchos comenzaron a reportar extrañas huellas de criaturas no identificadas en las orillas del lago. Diversos investigadores han tratado de dar una explicación a la gran cantidad de avistamientos de estas criaturas. Algunos zoólogos, como Tim Flannery o Michael Archer, afirmaron que las leyendas del bungip tienen su origen en un tipo de especie de herbívoros muy grandes, una especie de marsupial muy parecidos al tapir, que son conocidos como palorquéstidos y que fueron vistos hace mucho tiempo habitando en terrenos pantanosos de esos lugares, estando en la actualidad extintos, según se cree. A esto se le suma el descubrimiento del cadáver y los huevos realizados por George Rankin y Thomas Mitchell, que según las descripciones tendrían gran similitud con estas especies. También existe la hipótesis de que estos animales pudieran haber sobrevivido a la extinción, adaptarse y habitar en estos ríos y pantanos de Australia. Además, se ha teorizado que podría tratarse de otro animal que también habitó este continente, como la megalania o el Diprotodon.
los cuales aparecieron representados en una colección de sellos que ilustraba varios dibujos de diferentes Bunjips creados a partir de las descripciones de los testigos. Sin embargo, algunas personas, basándose en las historias místicas de las tribus de la zona, creen que podría tratarse en realidad de alguna criatura sobrenatural, como una especie de demonio, espíritu o incluso un ser elemental que protegería la naturaleza de las personas con malas intenciones. Otras teorías apuntan a que podría simplemente tratarse de la mala identificación por parte de testigos de otras criaturas acuáticas que, dejándose llevar por la imaginación y las leyendas de las tribus, lograban sugestionarse y darle cualidades y descripciones extrañas a las supuestas criaturas. Pese a todas estas posibles explicaciones, aún quedan muchos misterios en torno a estas míticas bestias australianas. Además, diversas personas que habitan en los poblados cerca de los ríos y lagos de Australia aseguran que si no tienes el cuidado necesario al acercarte a estos cuerpos de agua, podrías convertirte en la próxima presa del Bunjip. ¿Y tú? ¿Qué piensas al respecto? ¿Acaso se trataría de una criatura real que acecharía en los ríos y pantanos de Australia? O tal vez, solo se trataría de una simple leyenda más. Dime qué opinas al respecto. Déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con un amigo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.